7 de la mañana, 41 minutos. Pablo Garcés, docente universitario, nos va a acompañar aquí para analizar lo que ha ocurrido en México. Gracias por su presencia. Vamos a ver algunos videos sobre la información que van a alimentar, por supuesto, los temas y materiales de este diálogo. Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente mexicano, el candidato de esta organización. Más de 89 millones de mexicanos fueron llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, también a senadores, diputados federales, alcaldes, diputados locales y 8 gobernadores. Los centros de votación comenzaron a operar ya en la capital y en la parte central de México, y la apertura de las urnas se hará progresivamente 1 y 2 horas después en las regiones occidentales del país, ya que México tiene 3 usos horarios, es un país enorme. Este proceso además fue el más violento, ya que más de 130 candidatos y precandidatos electorales fueron asesinados. El electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió de inmediato felicitaciones de todo tipo y provenientes desde todas partes del mundo, desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta políticos y empresarios. Veamos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México. Mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca. Seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Felicito al pueblo mexicano y a su presidente electo, López Obrador. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande. Evo Morales, de Bolivia. La más calurosa felicitación al hermano presidente electo López Obrador por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. Andrés Manuel, presidente. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Felicitaciones a Andrés López Obrador por su triunfo electoral en México. Espero se mantengan las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países. El actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto. Felicito a Andrés Manuel López Obrador. Le deseo éxito en beneficio de México. Él y su equipo contarán con el apoyo del gobierno de México para realizar una transición ordenada y eficiente. Una vez más se acredita la solidez de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Felicito a Andrés Manuel López Obrador por ser el nuevo presidente de México. Estoy deseando trabajar con él. Hay mucho que podemos hacer por el beneficio mutuo de Estados Unidos y México. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estoy impaciente por trabajar estrechamente con el presidente electo López Obrador, su administración y el Congreso mexicano para fortalecer aún más la asociación dinámica entre nuestros dos países, así como crear un crecimiento económico que beneficie a muchos y avanzar en los derechos humanos y la igualdad. Este es un día importante para México y no solo por el partido con Brasil. Ya lo vemos, esto es un cambio histórico en la política mexicana y lo vamos a analizar con Pablo Garcés, docente universitario, analista internacional. Nuevamente, gracias por estar aquí. Su primer comentario, ¿qué significa el triunfo de López Obrador? Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y un saludo cordial a tu distinguida audiencia. Aquí podemos analizarlo, creo yo, que de entrada en 3 niveles. Al nivel más básico, de lo micro a lo macro, tenemos a un candidato que tiene una fuerte base social y es la tercera vez que se lanza a la presidencia. En las 2 ocasiones anteriores ha perdido por márgenes bastante estrechos. En el 2006 perdió por 1%, en el 2012 perdió por un 6%. Es la tercera y la tercera parece que ha sido la vencida. En el siguiente nivel tenemos un cambio del dominio casi hegemónico del PRI, y en los últimos años, en los últimos 18 años del PAN también. Y entonces tenemos un cambio hacia la estructura partidista que tradicionalmente ha dominado la política en México. Y en el nivel quizás más amplio es el cambio de esa estructura dominada por PRI y PAN, que tiene un corte más bien de centro-derecha, hacia el progresismo, en vista que la coalición liderada por Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen un corte más bien centro-izquierda de índole progresista. Ahora, ¿en qué medida esto representa una reconexión con la historia, con esa revolución
traicionada y las décadas de gobierno del PRI, que se convirtió en el partido que enarbolaba la narrativa revolucionaria, pero que de revolucionario tenía relativamente poco. Se convirtió en el partido tradicional y conservador de las estructuras de poder en México. ¿Esto representa eso, una reconexión con la historia mexicana, con aquella revolución democrática? Al menos discursivamente, Andrés Manuel López Obrador ha procurado transmitir ese mensaje. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como lo llaman allá, ha mencionado en más de una ocasión dentro de su plataforma y su campaña que esta sería la cuarta transformación del Estado. Después de la independencia, que es la primera, la segunda, que sería la reforma, que es cuando se establece un Estado laico con Benito Juárez, y la tercera, que es la eliminación de la dictadura y el regreso a la democracia. Y entonces tenemos que, para Andrés Manuel López Obrador, esta sería una cuarta transformación, la que él aspira a generar en México, con un discurso antisistema. Y entonces, en ese sentido, sí ha intentado expresar un cambio con respecto al sistema constituido, al status quo, hacia uno distinto de poderes y contrapoderes y de reforma, en algunos casos muy importante, como por ejemplo en lo que tiene que ver en la Fiscalía. Ahora, ¿cuáles son los temas en lo económico que caracterizarán, que signarán el gobierno de López Obrador? Interesantemente, a pesar de ese corte que acababa de mencionar, más bien de índole moderado, progresista, López Obrador ha sido muy claro en que no habrá nuevos impuestos, en primer lugar, y en segundo lugar, no habrá más deuda. ¿Cómo entonces este candidato ha sugerido que puede financiar todos los proyectos interesantes en materia social? Él ha sugerido que su fórmula es muy sencilla. En primer lugar, un combate y la erradicación, y él lo ha puesto en esos términos, la erradicación de la corrupción, y en segundo lugar, medidas de austeridad, incluyendo medidas muy fuertes como, por ejemplo, cortar a la mitad el salario del presidente y su gabinete, la venta de, por ejemplo, el avión presidencial, y la reducción de los salarios del jerárquico superior de las autoridades del gobierno. De esa forma entiende López Obrador la manera de que puede financiar con un respetuoso y un riguroso control del gasto público las políticas que él ha sugerido. Pero ya en lo estrictamente económico tenemos algunos desafíos. Probablemente el más relevante sea la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, poner fin a la corrupción en México significaría asfixiar a buena parte del aparato político clientelar de los partidos tradicionales, y no necesariamente solo de los tradicionales. También seguramente estas maquinarias de la corrupción se van ahora organizando alrededor de un futuro gobierno de López Obrador. ¿Qué debe ocurrir en México para lograr semejante propósito? Es ciertamente ambiciosa la propuesta de López Obrador, y lo que él ha sugerido es que la corrupción, podemos ponerlo en estos términos, es un síntoma de un mal. Él asegura que la corrupción no es sino el resultado de un sistema político decadente. Es el producto de las desigualdades y de la pobreza en el país. En el momento en que podamos atacar la pobreza y las desigualdades en México, infiere López Obrador, podremos reducir el margen de la corrupción, y si es que reducimos el margen de la corrupción, entonces nosotros podremos adicionalmente generar las condiciones de justicia que le den paz y tranquilidad a México, que tanto necesita en los últimos 10 años. A juzgar por la actitud, para pasar a otro tema, que ha tenido López Obrador frente a Donald Trump y frente a las agresivas, a las hostiles declaraciones del presidente de los Estados Unidos, sobre todo en relación con la construcción del muro, ¿qué cabe esperar de las relaciones entre Estados Unidos y México bajo un gobierno de AMLO? AMLO ha establecido en política exterior 3 principios. Él ha dicho, la política exterior mexicana en su gobierno tendrá principio de no intervención, el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de la resolución pacífica de controversias. Y estrictamente hablando de sus relaciones con Estados Unidos, las ha enmarcado dentro de una línea de cooperación para el desarrollo y respeto mutuo, en donde efectivamente se velará por los intereses de los cerca de 12 millones de mexicanos de origen mexicano que actualmente se encuentran en Estados Unidos, con ciertamente una atención especial a los cerca de 6 millones que se encuentran con un estado irregular. ¿Será la muerte del PRI este advenimiento del gobierno de López Obrador? Muchos aseguran que la victoria de López Obrador
con su plataforma implica un cambio rotundo para el status quo del sistema partidista hasta la actualidad en México. Esto me parece un poco apresurado en este momento poder definirlo, pero ciertamente implica un rompimiento interesante que, dependiendo de cómo se llegue a desarrollar el gobierno de López Obrador, potencialmente podría tener implicaciones en ese sentido, en reconfigurar el sistema de partidista y de movimientos políticos en México. ¿Cabe creer o esperar que México vaya por una posición de liderazgo de América Latina, sobre todo frente a los Estados Unidos, o se siga ocupando más bien de esos asuntos que bastantes complicados son en su relación con Estados Unidos? Hay quienes han postulado que López Obrador se podría convertir y podría impulsar a la política exterior mexicana para liderar a América Latina en estas circunstancias. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha respondido a esa pregunta de la mejor forma. Él ha dicho, la mejor política exterior es una buena política interior. Y la plataforma que ha llevado al poder a López Obrador el día de ayer evidencia justamente eso. Está muy enfocada hacia los temas domésticos, hacia los temas nacionales, y más bien relativamente menos enfocada en la política exterior. En este sentido, difícilmente podríamos pronosticar un liderazgo en materia internacional, pero sí podríamos anticipar una mirada hacia el sur, siguiendo un poco la línea que ha seguido México en los últimos años de estrechar los lazos con América Latina, con Centroamérica y con el Cono Sur. Imposible hablar de México y de la lucha contra la corrupción en México sin mencionar la enorme influencia de los carteles de la droga y la gran penetración de la narcoeconomía en la estructura política mexicana. López Obrador se ha manifestado como enemigo, obviamente, de los carteles del narcotráfico. ¿Qué tanto puede hacer en esta materia? En las últimas campañas electorales presidenciales en México, una de las principales preocupaciones de los candidatos ha sido precisamente el combate al narcotráfico, a la violencia y a la corrupción. La propuesta de López Obrador es una propuesta un tanto innovadora, porque recurre a elementos interesantes como, por ejemplo, las amnistías a personas que han tenido que involucrarse en el narcotráfico por razones de necesidad o porque se han visto obligados o forzados por los mismos cárteles. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer López Obrador? López Obrador sugiere que la respuesta está, como habíamos mencionado hace un minuto, en atacar las causas. Y las causas, según López Obrador, es la política social. Uno de los ejemplos quizás más decidores en este sentido es un lema que AMLO ya ha posicionado en la opinión pública mexicana, que es becarios sí, sicarios no. Y es la política de brindar becas para que los jóvenes, cerca de 12 millones de jóvenes mexicanos, pronto puedan acceder a la educación como una alternativa al mundo del narcotráfico. Esto, más otras políticas de índole de impulso a la ganadería y al emprendimiento, pues señalan una ruta hacia el camino que el actual presidente electo ha decidido proponer para combatir a la corrupción. Sí, pero estamos hablando además del imperio de la violencia en muchas regiones de México, donde los ejércitos de los carteles de la droga prácticamente dominan el espacio público en ciudades, en campos, en ciudades pequeñas. ¿Será López Obrador un comandante en jefe de unas Fuerzas Armadas mexicanas que renueven la lucha frontal contra el narcotráfico en esta materia, militarmente hablando? Parte de la estrategia de la campaña, interesantemente, de AMLO en México ha sido un acercamiento profundo al territorio. Se habla que él es quizás el único candidato que ha visitado todas las ciudades de México y algunas las ha visitado en varias oportunidades. Él sugiere incluso dentro de su plataforma la descentralización del Estado, lo que quizás en el lenguaje ecuatoriano sería más bien una desconcentración del Estado, al ubicar distintas secretarías de Estado a lo largo y ancho de México para de alguna manera descentralizar el Estado, llevarlo más cerca a la gente y también liberar un poco la presión que existe en la Ciudad de México actualmente. Y en este sentido, en ese espíritu de llegar al territorio en materia de narcotráfico, ha mencionado en efecto AMLO que va a sugerir una acción coordinada de la milicia, pero no solamente de la milicia, no solamente de carácter punitivo, sino que adicionalmente ha sugerido que se libere de fuero
al presidente de la República, porque en la lógica de Andrés Manuel López Obrador, la corrupción inducida por el narcotráfico viene desde arriba, desde la cabeza, desde el presidente de la República. Y entonces su propuesta ha sido enseñar con el ejemplo literalmente y levantar el fuero al presidente para que pueda ser investigado y, de ser el caso, enjuiciado y sancionado por crímenes relacionados con la corrupción y el narcotráfico. No nos extraña que, siendo ese el mensaje de López Obrador, haya obtenido la voluntad favorable del 53% de los votantes. En México, sin embargo, hay que recordar que el año 2017 fue el año más violento en la historia de México. 23,000 muertos se produjeron en México como resultado de la violencia delincuencial y, por supuesto, la acción de los cárteles de la droga. Esto será sin duda el enorme desafío, el gran reto, y el mundo entero estará mirando qué ocurre en México a partir de esta circunstancia. Gracias, Pablo Garcés, docente universitario, analista internacional, por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en México. Cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos, amigos, queremos agradecer su sintonía y, como siempre, recomendarles la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos dice 3,000 buses al día son revisados por prevención para bajar el índice de accidentes, 6,164 en lo que va de 2018. Y además se controla la velocidad vehicular a través de 500 radares fijos y móviles en el país, a pesar de que en Guayas solo existen 2. Además, diario El Telégrafo nos cuenta a través de una crónica gráfica lo que está ocurriendo en Guayaquil, el baile en el malecón Simón Bolívar por el mes del guayaquileñismo. Marinos de los buques que visitaron Guayaquil danzaron con las damas que se dieron cita en el pregón. Una bella y brillante fiesta en la ciudad de Guayaquil. En la Secretaría de la Corte hoy debe reportarse el expresidente Rafael Correa y hay, por supuesto, gran expectativa pública respecto de cuál sea la reacción de las autoridades de justicia ante la ausencia del expresidente de la República. Y también hoy El Telégrafo nos entrega Desde Cero, la revista de economía y emprendedores. Trabajos saludables es el gran tema central de esta entrega de hoy, como siempre con interesantísima información para todos aquellos que están empeñados en emprender en actividades productivas. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. 7:59. Mañana, desde las 6:55, como siempre, en la continuación de esta semana de opinión e información. Muy buenos días.